Buenos días. Hoy trataremos un tema que ha causado bastante impacto a nivel mundial, como son los escándalos por el homosexualismo en la Iglesia Católica. No es ningún secreto que durante siglos la Iglesia ha expresado su rechazo al homosexualismo, a tal punto de referirse a ellos como personas que van en contra de la voluntad de Dios y han llegado a señalar la homosexualidad como una enfermedad y no como una condición del hombre. Pero fue hasta hace poco cuando la Iglesia Católica nombró al Papa Francisco el 13 de marzo del 2013 que por primera vez en la historia un Papa adoptara una posición más flexible ante el homosexualismo. Y debido a esas evidencias, en los últimos años no tuvieron más opción que aceptar la existencia de sacerdotes gays y algunos pedófilos en la Iglesia. A continuación les enseñaremos algunas de las evidencias que han rodeado esta investigación recientemente. Questo è molto pratico. C'è un kit per far fuori, cioè per celebrare fuori. Ecco. Ti è andata meglio che non ci sono i due... Sì, infatti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Como se pudo observar claramente en los videos, se evidencian conductas gays por parte de los miembros del clérigo. A continuación les daremos a conocer la opinión del padre Andrés Villarreal, que es el capellán de la Corporación Universitaria Uniminuto de Dios. Muy buenos días, un cordial saludo, soy el capellán de la universidad, mi nombre es Andrés Villarreal y me desempeño como sacerdote ya hace 2 años. A la pregunta del tema en cuestión acerca de la homosexualidad y pues la iglesia como tal, pues quiero hacer una conceptualización un poco definitoria, pero no entraré directamente con ello, quiero más aclarar algunos parámetros que me parecen muy pertinentes aprovechando el espacio que se da. Lo primero es, hay quienes dicen que la iglesia condena a los homosexuales y esto es falso. La iglesia no condena a los homosexuales, la iglesia tiene un principio claro y contundente y es el amor y la misericordia. Los homosexuales son parte de nuestra familia porque son hijos de Dios, porque son bautizados. Los homosexuales son acogidos por la iglesia porque la iglesia los ama como hijos de Dios. Hay que también tener claro, y eso hace parte de otro concepto que es necesario, la homosexualidad es diferente como tal al homosexualismo, que sería la práctica de la homosexualidad. Quienes piensan que ser homosexual es pecado, pues la iglesia tiene algo muy claro y es no. La homosexualidad no es un pecado. Lo que es pecado es el homosexualismo, el acto homosexual como tal, es lo que es pecado. Pero una persona que tenga esa tendencia, ¿es pecadora? No, no es pecadora. No, porque es una tendencia que se puede suministrar y que se puede trabajar con la vivencia de la castidad. Entonces, teniendo estos dos principios bases y claros, pues primero la iglesia no
denigra, la iglesia no va en contra de la homosexualidad o del homosexualismo, mejor dicho, y la homosexualidad no es un pecado, es una tendencia que tiene la persona, pero que se puede trabajar fuertemente con la vivencia de la castidad. Lo que sí será pecado es como tal el acto propio. Es igual que como nosotros los heterosexuales que estamos llamados a vivir nuestra castidad. No es un pecado, pero sí sería un pecado vivir una vida desordenada sexualmente hablando. Con ustedes la entrevista que realizó mi compañera Juliana Chito al padre Gustavo Botero, que tiene a su cargo la iglesia de la Catedral en Villavicencio. Padre Gustavo Botero, ¿existen sacerdotes homosexuales en la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es una institución inmensamente grande en cientos de países del mundo, en muchísimas ciudades del mundo. Somos cientos de sacerdotes en el mundo entero. Entonces, yo creo que puede existir la posibilidad, como en cualquier institución del mundo, ¿no? Como en las Fuerzas Armadas, como en el Ejército, como en la policía, como en cualquiera de las profesiones habida y por haber en el mundo entero, ¿no? Entonces, no podemos negar a una realidad que sí puede existir, ¿no? ¿Qué opina acerca de las reformas que está haciendo el Papa Francisco? El Papa Francisco está haciendo unas reformas al interior de la Iglesia muy grandes, que son necesarias. El mundo va evolucionando y la vida va evolucionando, el pensamiento de los hombres va evolucionando, las situaciones sociales del mundo son muy diferentes hace 100 años, y el pensamiento de la persona como si en la moral cristiana, en los principios y en los valores fundamentales, pues evoluciona desde muchos puntos de vista. Entonces yo creo que el Santo Padre lo que está es abriéndole las puertas de la Iglesia al mundo entero, en todo el sentido de la palabra, no solamente en el sentido de la parte teológica como tal, de lo que son los sacramentos, de lo que es el valor de la familia, sino también en la estructura de la Iglesia como tal, lo que es la parte económica de la Iglesia, lo que es la administración de la Iglesia, lo que es el Banco del Vaticano, que es uno de los bancos pues que manejamos en la Iglesia. Entonces era necesario precisamente, como todas las instituciones también, te vuelvo y te digo, purificar, modernizar, controlar lo que está enfermo, lo que está dañado, lo que está pasando ya de moda, para ir evolucionando, ¿no? Todo va evolucionando y la Iglesia también tiene que ir evolucionando en cierto sentido, sin perder su fidelidad a la palabra de Dios, sin perder su fidelidad a Dios y a Jesucristo, sin perder sus principios y sus valores teológicos, porque eso no se puede ni negociar, eso no se puede cambiar, no podemos ir en contra de lo que es lo fundamental de la teología de la palabra de Dios. Entonces, son cosas que de una u otra manera sí se puede ir evolucionando y se puede ir cambiando en todo esto de la Iglesia, que de una u otra manera pues tiene que ir modernizándose también al par del mundo, ¿no? ¿Qué cree usted sobre los escándalos de la Iglesia Católica? Juliana, a través de la historia, vuelvo y le repito, siempre van a haber actos que son motivo de escándalo, ¿no? Por lo que le digo, siempre habrán personas humanas que fallan y que de una u otra manera caen en las circunstancias que no hacen bien a la Iglesia, ¿no es cierto? No son todos los sacerdotes, sino casos aislados que han ocurrido, de los miles y miles de sacerdotes que hay en el mundo. Por la condición de ser sacerdote y por la condición de ser Iglesia, pues es doble de gravedad, ¿no es cierto? Si tú vas a las estadísticas, por ejemplo, en la parte de violación de niños, la gran mayoría de violadores y la gran mayoría de violadores no son sacerdotes, son los mismos padres de familia, son los hermanos, son los tíos. Y sobre eso no hay escándalos, así como se le hacen a la Iglesia, porque es que con un sacerdote que caiga en un error, pues es un escándalo porque es un ministro de Dios, ¿no es cierto? Y eso hace esa condición de escándalo mucho más vulnerable y más grande. Y a veces pues la prensa en el amarillismo y en su afán de hacer noticia, pues la Iglesia es como el punto fundamental para hacer pues el escándalo y la parte amarillista. Pero fíjense ustedes que de un escándalo hay cientos y miles de sacerdotes haciendo el bien, construyendo el reino del cielo en la tierra, haciendo el bien con miles de familias pobres, con familias desplazadas, con niños en cientos y miles de instituciones,
de beneficencia, en comedores, en albergues, en hospitales, en clínicas. Pero eso no es una noticia. Eso sí no es una noticia. Y eso es doble y 50.000 veces más que un escándalo de un sacerdote que se equivocó. No estoy justificando, porque no se debe justificar, ¿no es cierto? Ni quiero justificar. Es verdad. Y ha habido escándalos y creo que la Iglesia ha tomado correcciones muy grandes a nivel mundial, ha hecho nuevos formas o métodos precisamente para que esto no vuelva a suceder y ha corregido de muchas maneras, ¿no es cierto? Pero como le decía en la primera pregunta que me hiciste, es una institución muy grande, ¿no es cierto? Y son cientos y miles de sacerdotes en el mundo entero. No es fácil de controlar, no es fácil de mirar, ¿no es cierto? Esta condición que puede suscitar algún escándalo, ¿no es cierto? Claro que ha habido escándalos, sería yo un mentiroso decir que no los ha habido, sería un mentiroso decir yo que no existen, existen y son patentes y han existido a través de los siglos, no eso no es de ahorita, eso a través de los siglos han existido, ¿no? Es una institución de Dios manejada por el ser humano, con todas las fragilidades del mundo. Seres humanos que se pueden equivocar, seres humanos que sienten, seres humanos de carne y hueso como todos nosotros. De pronto, a veces en el afán de ver a la institución de la Iglesia como algo fundamental para la vivencia espiritual del ser humano, a veces pensamos también que los sacerdotes son, hay personas que no se pueden equivocar y que son perfectas y no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Y la Iglesia y el mismo Santo Padre Francisco ha pedido perdón al mundo entero. El Santo Padre Juan Pablo también lo hizo, pidió perdón al mundo entero y hizo precisamente muchísimas cosas para que esto no sucediera. Y ojalá pues no siga sucediendo, pero algún día habrá quien se equivoque y que vuelva a haber un escándalo, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde la llegada del Papa Francisco a la Iglesia Católica se ha tratado de hacer diversas reformas, diversos cambios, pero quizás algunas personas no quieren dejar llevar esto a cabo. ¿Será esta una derrota más? ¿O será este el Papa que pueda lograr los cambios? Sabiendo aún que muchas personas están buscando otras alternativas en otras iglesias para saciar su hambre espiritual. Y así concluimos con nuestro reportaje de la homosexualidad en la Iglesia Católica. Nos veremos pronto.